Van a enterarse de muchísimas cosas que no se sabían y que ya las estoy poniendo a la luz. Una mujer que admiro y quiero muchísimo acaba de escribir un libro que se llama El Verdugo, que es sobre Alejandro Hertz Manero. Tú imagínate la red de corrupción que hay, porque no fue nada más Alejandro Gertz, Carlos. No nada más fue él no fue por mí. Está metida la candidata a la presidencia, Claudia Sheinbaum, Alfredo del Mazo, él es gobernador del Estado de México. Él mi hermana es su suegra. Todos los títeres de Gertz son los que hicieron todo el show y son los que me aprendieron. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Platicando con su servidor Carlos Alarraqui. El programa donde aprendemos y conocemos cómo gente ordinaria se ha convertido en gente extraordinaria. Hoy tengo de invitada, y estamos en Zoom, por eso no nos ven juntos, a un ser humano excepcional, a una mujer que admiro y quiero muchísimo, que ustedes admiran y quieren muchísimo, Alejandra Cuevas. La gran Alejandra Cuevas, que después del calvario que sufrió, tuvo la serenidad primero de seguir ayudando a muchas mujeres que estaban injustamente en la cárcel, ya las ayudó a salir, y además acaba de escribir un libro que se llama El Verdugo, que es sobre Alejandro Hertz Manero, que fue el causante de todo el desastre que pasó en la vida de Alejandra, que ni la tenía ni la debía. Ale, ¿cómo estás, Alejandrita Cuevas? ¿Cómo te quiero, caray? Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Pues mira, ¿cómo estoy? Pues muy contenta porque es un gran logro el libro. La verdad, pues nunca pensé escribir un libro en mi vida. Siempre te dicen, ¿no? La frase esa famosa, escribe un libro, ten un hijo y planta un árbol. Pues yo ya tenía los dos primeros, pero dije escribir un libro. Pero bueno, el universo me puso en la circunstancia para escribirlo, Carlos. Y sí, el libro es muy interesante realmente porque pues van a enterarse de muchísimas cosas que no se sabían y que ya las estoy poniendo a la luz, Carlos. Yo quiero poner de antecedentes para el público que no vio ninguno de los programas de nosotros o no vio el periódico, un pequeño antecedente de lo que te pasó y por qué estás escribiendo el libro para denunciar a Hertz Manero. Ale. Ok, Carlos, trataré de ser muy breve, pero es una historia muy compleja. Yo sé, sí, Es sí. una historia muy compleja, pero bueno, trataremos de sintetizar. Mi mamá tiene 3 hijos, mi hermano, mi hermana y yo, y mi mamá se divorcia de mi papá y se hace novia del señor Federico Gertz, que era el hermano de Alejandro, el actual fiscal. La vida se desenvuelve como cualquier vida familiar y pasan 60 años de sus vidas juntos. En el 2015, Federico se enferma, como cualquier ser humano, y más teniendo en ese momento 82 años. Mi mamá es 6 años mayor que Federico. Entonces, dos viejitos de 82 y 88. Se enferma Federico y mi mamá le habla a Alejandro y le dice que qué hace. Alejandro se presenta en casa de mi mamá y le dice, mi hermano no quiere ir al hospital, siempre ha dicho que no, que porque en el hospital te matan. Así que yo, si hay necesidad de poner un quirófano en la casa, yo lo pongo. Y así se hace. Manda 2 doctores en la mañana, 2 doctores en la tarde, un quinto doctor en la noche para checar que todo está correcto. Y así está 5 días cuidado por los doctores de Alejandro. Yo voy en 2 ocasiones en esa semana porque fue de lunes a viernes, es imposible olvidarlo. Entonces yo voy 2 veces a ver a mi mamá y a ver cómo está Federico, pero básicamente a ver a mi mamá. Entiéndeme, Carlos, que yo no entré a ver a Federico. Yo no entré a ver a Federico porque yo dije, mejor mi mamá que me explique cómo está, etcétera, etcétera. Mi mamá me dijo, está al cargo Alejandro, todo va muy bien. Y de repente el sábado
me habla el chofer de mi mamá diciéndome que se acaban de llevar a Federico. ¿Cómo que se llevaron a Federico? Sí, vino Alejandro con Carlos, con Juan Ramos, vino con Juan Ramos, el que se acaba de morir la semana pasada, y un grupo de policías y se lo llevaron. Pero, ¿por qué se lo llevaron? Que porque yo, me dice mi mamá, porque yo, tu hermana y tú estábamos tratando de matar a Federico. Y yo digo, bueno, esto tiene que ser una locura. No te hago el cuento largo, mi mamá nunca vuelve a saber de él y Federico muere en el hospital inglés un mes después al cargo de Alejandro. Ahí acaba la historia, pero resulta que la demanda continúa y del 2015 al 2020 Alejandro sigue diciendo que nosotros no lo cuidamos y que nosotros lo matamos y que su pobre hermano y que queríamos quedarnos con su dinero. ¿Cuál dinero? No lo sé, pero nos hace un cuento chino de aquellos. Pero siempre, pues obviamente, la justicia, hay justicia en México, era lo que yo pensaba, Carlos. ¿Y qué crees? Le dicen que no, y le dicen que no, y le dicen que no. Y en 2 ocasiones dice el juez, no hay ejercicio penal que llevarse a cabo. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Las señoras, ¿qué tienen que ver? Y más yo. O sea, mi mamá era la esposa, pero yo ni vivía ahí, ni nunca viví con ellos. Ok. Entonces, todo va muy bien. Hasta que el 16 de octubre del 20, a mí me aprenden. Y tú dices, bueno, ¿y por qué me aprenden? Porque claro, Alejandro, en el 2015 que muere Federico, Alejandro es director de la Universidad de las Américas de la Ciudad de México, no la de Puebla, pero es el director únicamente. Pero se vuelve fiscal y, ¿por qué no? Elabora su plan de ataque y el 16 de octubre del 20 me manda a prender. Entonces, tú imagínate la red de corrupción que hay. Porque no fue nada más Alejandro Gertz, Carlos. No nada Sí. más fue él no fue por mí. Está metida la candidata a la presidencia, Claudia Sheinbaum, que dijo, sí, agarren a Alejandra. Está metida Ernestina Godoy, está metido Rafael Guerra, Pero, está metido o Ceballos sea, Orozco. ¿tú qué tenías que ver en el entierro, al igual que tu hermana y tu hermano? No No, entiendo. mi hermano nunca lo menciona. Menciona a mi mamá, mi hermana y yo. No teníamos nada que ver, pero Alejandro dijo, bueno, como no puedo meter a la viejita, en ese momento tenía 93, no puedo meter una viejita a la cárcel, pues ¿por qué no me traigo a la hijita? Y entonces, pues así me puso. Y todos los títeres de Gertz son los que hicieron todo el show y son los que me aprendieron. Y ahí viene la primera traición familiar. Mi hermana, que también es denunciada, te aclaro, mi hermana tampoco tuvo nada que ver como yo, pero mágicamente desaparece de la ecuación. Ya nada más yo soy la única homicida, ¿no? Soy la única que lo mata y mi hermana desaparece. Y ahí viene la primera incógnita, ¿por qué desaparece mi hermana? Ahí te va el cuento, que también lo platico ampliamente en el libro. Resulta que las hijas de mi hermana, que se llaman Fernanda y Regina, Fernanda está casada con el exgobernador del Estado de México y Regina con Fernando Díaz. Ellos dos son los emisarios de Gertz, los que extorsionan a mis hijos y le piden todo lo que le pidieron a mi mamá, ¿Estás Carlos. hablando de Alfredo del Mazo? Alfredo del Mazo, él es gobernador del Estado de México. Él mi hermana es su suegra. Sí. Entonces, pues obviamente, pues yo creo que por eso desaparece de la ecuación. Pero Gertz se comunica con Alfredo, Alfredo se comunica con el otro cuñado y les dicen a mis hijos, necesitamos que tu abuela firme la renuncia de una pensión. Tú sabes que la pensión es irrenunciable. Hacen firmar a la viejita de 93 años que le quitan la pensión que Federico antes de morir se lo dejó y el cual Alejandro era el albacea. Entonces se la quitan la pensión, le piden que entregue todos los objetos que había de la casa cuando ahí en el testamento existía que los artículos de la casa eran de mi mamá. Bueno, todo eso se le entrega pensando que me iban a sacar de la cárcel. No me sacan y así estoy 528 días en la cárcel sin deberla ni temerla. Y todo empieza cuando mis hijos empiezan a decir, tenemos que hacer algo, y se empiezan a acercar a periodistas
a personas que les quieren ayudar, pero no existe, nadie les quiere ayudar. Tú recordarás, Carlos, que tú en un principio no quisiste ayudarlos. Tú dijiste, no, Alejandro es mi amigo. Recuerdo perfectamente, porque a mí me lo contaron mis hijos en una visita. Mamá, intentamos con este señor Alarraqui, que ves que tiene mucho punch, y él está siempre a favor de los desvalidos. Y nos dijo que no. Y sin embargo, luego tú dijiste, a ver, algo está raro aquí con esta cosa de Alejandro. A lo mejor estos muchachos tienen la razón. Y fuiste uno de los pocos que en un principio nos ayudaron. Y como tú, se fueron uniendo. Fue la labor hormiga. Se fueron uniendo y en todas las redes empezaron a hablarse y empezaron a decir y empezaron. Y se empezó a hacer una bola de nieve. Mis hijos empezaron a hacer manifestaciones, se tiraban en Reforma, Ana Paula se tiraba de lado a lado, los coches se paraban. Un auténtico calvario. Hasta que mi caso llegó a la Suprema Corte por petición de Alejandro. Todavía, fíjate, por petición de Alejandro. Mi caso no debía de haber llegado a la Suprema Corte. No soy tan importante, no soy tan importante. Claro. Pero, claro, pero él dijo, en la Suprema Corte tengo 3 o 4 amigos. Y se filtra una grabación con Juan Ramos diciendo precisamente eso. Entonces se hace un escandalazo y ahí es cuando el 28 de marzo del 22 salgo o sea, me dan el amparo liso y llano y me liberan inmediatamente. O sea, fue una lucha de mis hijos con todos ustedes y con toda la sociedad civil lo que hizo que yo esté aquí, Carlos. Y esa es la historia, pero claro, para entenderla con los personajes, las extorsiones, y toda la traición de parte de mi hermana, de mis sobrinas, nunca volvieron a ver a mi mamá. O sea, todo eso es precisamente lo que viene en el libro. ¿Y te parece qué te parece que Claudia, no, que Ernestina Godoy dice, yo quiero otros 4 años porque la justicia me importa muchísimo. Yo quiero continuar impartiendo justicia. Cuando fue una de las personas que me condenó a esa mazmorra, Carlos, bueno. Qué horror. Qué horror. Qué horror. ¿De qué se trata el libro? El libro, mira, hablo precisamente de esto para dar un contexto de qué fue lo que sucedió. Pero básicamente trato de darle la voz a tantísimas gentes, Carlos, que no tienen voz. Yo tuve la suerte de tener la voz a través de mis hijos y a través de ustedes, pero ¿cuántas personas no la tienen? Más bien, la mayoría no la tienen. Claro, claro. La mayoría no la tienen. Todo el mundo se queda y ahí se queda y nadie los ayuda. Entonces, la idea es darle voz a las que no tienen y por otro lado, hacer que la gente no tenga miedo, que se arriesgue, que fue lo que sucedió con mis hijos. ¿Sabes cuántas veces, Carlos, le dijeron a mis hijos, no hablen en contra de Gertz, no hagan nada en contra de Gertz, tu mamá ya está en la cárcel, tu mamá se va a quedar, pero ahora van a venir por ustedes y ustedes van a acabar en la cárcel? Y le llegaron a decir a Ana Paula, precisamente Fernando Díaz, el esposo de mi sobrina, tú vas a ser la vecina de tu mamá de celda y a ver qué va a pasar con tus hijos. Fernando Díaz. ¿En qué trabaja? Fernando Díaz fue director jurídico de Vancomer durante muchísimos años. Ya no lo es, pero era el emisario precisamente de Del Mazo y Del Mazo de Gertz. Era una cadenita, ¿me entiendes? Se iban pasando la bolita. Gertz a Del Mazo a ¿cómo se llama? Fernando, y Fernando a mis hijos. Era una cadenita perfecta. Entonces, tú calcúlale, tengo que hablarlo y tengo que decirlo, porque en cualquier momento te pasa a ti, Carlos. Tú estás pensando lo que yo pensé muchos años de mi vida. ¿Yo cómo voy a estar en la cárcel? Yo soy un empresario, yo no puedo tener ese tipo de problemas, yo no soy delincuente. Eso pensaba yo. En la cárcel solo están los delincuentes. Y mira lo que sucedió. Por eso el libro te abre un panorama y te va a cambiar la percepción de muchas cosas, de la justicia, de los valores, de lo que realmente es la cárcel. Si es verdad que todos merecen la cárcel y todos son malos,
porque te puede pasar a ti. No, ¿cómo crees? Si se está violando el Estado de Derecho, eso es exactamente lo que quiero hablar en el libro y lo que hablo. No hay Estado de Derecho. Es un No, no. exterminio, es un exterminio absoluto, Carlos, del Estado de Derecho. No hay Estado de Derecho, ¿no? Oye, Alejandra, tú no estás viviendo ahorita en México por precaución. ¿Te están jodiendo o te han llegado recados o Ana Paula la están jodiendo a alguien o ya la dejaron en paz? No, mira, Carlos, las amenazas fueron cuando yo estuve dentro de la cárcel. Sí. Las amenazas para que mis hijos no hablaran fueron muchas, pero no fueron amenazas. Como decía mi abuelita, perro que ladra no muerde, pero nunca sucedió nada. Desde que yo salí no ha habido nada, ninguna amenaza. Mi hija y mis nietos viven en México y no ha habido absolutamente nada. De hecho, se nos ofreció protección. Yo cuando salgo de la cárcel hablo, bueno, doy unas palabras diciendo a López Obrador, por favor, necesito protección. Y me manda a decir que efectivamente Adán Augusto me va a dar la protección. Nunca se comunicaron, yo me comuniqué en varias ocasiones y como dicen en mi rancho, me dieron el avión. Nunca hubo tal protección. Entonces tuve que salir y vivo exiliada en todo el dolor que implica no ver a mi mamá, porque mi mamá cumple 97 años, la viejita todos los días se arregla y se pone muy bonita y me dice, es que te estoy esperando, porque te esperé año y medio que estuviste en la cárcel, año y medio que llevas fuera, pero vas a ver que yo aquí voy a seguir hasta que tú regreses. ¿Sabes lo que es eso, Carlos? Todas las noches me dice lo mismo. Es una cosa horrible, pero ella me entiende. Yo le digo, mamá, es que tú imagínate que yo por decir, no, mi mamá ya no puedo más, está muy, muy viejita y pronto va a morir, tengo que estar. Y yo regreso. Y este hombre, si ya me hizo un delito, ¿por qué no me va a hacer otro? En este país donde no hay Estado de Derecho, en 5 minutos me meten a la cárcel con cualquier cosa. A mí lo que siempre me llamó la atención es de que Alejandro nunca hizo pública ninguna declaración de por qué te metió a la cárcel. Eso siempre me llamó mucho la atención. No, nunca declaró nada. De hecho, la única cosa que hizo Alejandro fue una entrevista que creo que dio en el 2017 con Carmen Aristegui. Ujú. Esa entrevista duró 1 hora, hora y media, y ahí es donde dice que mi mamá y las hijas de mi mamá, o sea, mi hermana y yo, mataron a su hermano y que lo único que quiere, ahí todavía no tiene ningún puesto, que lo único que quiere como ciudadano es hacer justicia, que porque no se vale lo que le hicieron a su hermano, que cómo lo mataron, etcétera, etcétera. Y esa entrevista nunca se nos dio derecho de réplica. Nunca pudimos decir, óiganme, no, eso no sucedió aquí. Enseñó una fotografía de una escara que había tenido en la espalda. Bueno, ¿de dónde sacó eso? Era una escara de este tamaño, sí la tenía, cualquier persona en 5 días la tiene, pero de este tamaño. La foto era de toda la espalda, o sea, puras mentiras. Desde ahí empezó a elaborar todo, pero claro, sin poder no pudo hacer nada. Pero llega al poder, se vuelve omnipotente, tiene a todos sus títeres, Carlos, y entonces sí, pues cómo no, véngase para acá la señora y a ver en qué momento sale. Y acuérdate de la grabación, tengo a 2 o 3 magistrados de mi lado. Bueno, ya con eso, Carlos, ya que tenemos que hacer, defender el Estado de Derecho. Es imposible que continuemos con un gobierno de este tamaño, Carlos. ¿Tú sabes cuál es la pesadilla que yo tengo de ti? Que si hubiera sido la sentencia en contra, estarías jodida de por vida en una cárcel sin haber hecho nada. Así es, pero de por vida, de por Además, vida. la Suprema Corte de Justicia declarando que eras culpable. Era una pesadilla, ¿sí me entiendes? Estuviste a nada, Alejandra. A nada. Y te voy a decir una cosa, de un delito que no existe en el Código Penal. Oh, Eso sí fue la locura. No existe. ¿Cómo te van a juzgar por algo que no existe? es lo que te digo. Y ahora, ¿cómo está la relación con tus hermanos?
Mira, la relación con mis hermanos está fatal porque se desaparecieron totalmente del mapa, igual que mis sobrinas. O sea, las nietas, mi hermano tiene 3 nietas. Ajá, Mi hermano tiene 3 hijas, perdón. Y mi sí. hermana tiene 2 hijas. No volvieron a parecerse con mi mamá, no volvieron a verla, no volvieron a saber nada de ella. ¿Ya me entiendes? Sin pensión, porque pues Alejandro no la da, ni la va a dar. Yo no tengo ningún abogado que me quiera ayudar. ¿Qué te parece eso? Porque todos los abogados que les he dicho, por favor, tenemos que hacer algo, aquí están los papeles, ayúdenme a recuperar la pensión, no es para mí, es para mi mamá. Yo ya no puedo con el gasto, Carlos, ya no puedo. Han sido 3 años en los que estoy manteniendo a mi mamá de todo a todo. Y me dicen los abogados, ay señora, ¿usted cree que yo le voy a entrar contra Gers Manero? No, 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 no. Y estoy esperando que algún abogado con pantalones me diga, yo lo demando porque necesitamos demandarlo. Lo mismo que demandarlo al Estado. Yo también tengo que demandar al Estado, Carlos. Pues ¿cómo? Usted disculpe. A ver, yo te voy a meter a ti 528 días y te voy a decir, usted disculpe, ¿era usted inocente? No, Carlos, eso no se vale, no se vale. Por eso también estamos en las cortes internacionales. Vamos a meter, así como tuvieron mis hijos las ganas de sacarme, lograron sacarme y tenerme libre, vamos a lograr meter a Alejandro Gertz al Magnitsky Act, que es donde se meten los mayores violadores de derechos humanos. Lo vamos a hacer. Esto es una lucha, Carlos, generacional. No tenemos prisa, la vamos a seguir. Sí, sí, sí. Oye, bueno, no entiendo lo de tus hermanos, la verdad no entiendo. O Nadie sea, lo entiende. que no vean a su propia madre es no tener madre, pero bueno, no, Así es. no, sí es literalmente, ¿no? ¿Cuánto tiempo te llevó a escribir el libro? Pues mira, yo salgo, empecé como a los 5 meses porque me tardé en volver a releer todos mis cuadernos, porque el día que yo ingreso, ese día yo digo, es que esto se tiene que contar, alguien tiene que saber qué pasa aquí adentro, porque así como yo, que no tenemos idea, hay muchísima gente que no sabe. Entonces compro un cuaderno ahí en la tiendita, una pluma y me pongo a escribir día 1 y me pongo a escribir. Día 2, así como el diario de Ana Frank, Sí, recordé mis años mozos y dije, voy a escribir eso. Cuando salgo, tengo todos mis cuadernos, porque cada semana que iban mis hijos, yo les daba el cuaderno y me traían uno nuevo para que no se quedara ahí, porque dije, ¿qué tal que un día me los agarran y van a decir, esta subversiva, ¿qué está escribiendo? Entonces me los juntan todos, los empiezo a leer y ahí es donde yo digo, tengo que escribir, tengo que contar todo esto, tengo que contar historias, porque también cuento una que otra anécdota que me sucedió en la cárcel. No cuento muchas porque tengo intenciones de escribir un segundo libro, Carlos, más metida en las tripas, en el inframundo de la cárcel. En este momento quise más dar la voz a los que no tienen voz y dar la voz a la lucha de mis hijos, porque ellos fueron los verdaderos héroes. sí, como, Este no es un libro de política, no es un libro de política y de drama. No, 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 no. Es un libro en el cual se plasma la lucha del débil contra el fuerte. Si alguna vez te preguntaste, ¿habrá sido cierto lo de David y Goliat? Aquí te das cuenta que es posible. Es posible cómo 3 personas logran mover todo un sistema, porque fue mover todo un sistema. Al principio decían, es que ustedes tienen dinero, es que ustedes tienen influencias, ustedes tienen a Del Mazo. Y decíamos, ¿cuál dinero primero? ¿Cuál dinero? ¿Y cuál Del Mazo? Si Del Mazo fue el intermediario para la extorsión, claro, todo fue picando piedra y tú fuiste uno de los que costó más trabajo, Carlos. sí, 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 O sea, no miento en una sola de las hojas que escribo. Y habla también de la relación entre Alejandro y Federico, que nadie sabía. ¿Cómo se llevaban esos hermanos? ¿No? Habla en la historia de amor de mi mamá, cómo lo conoce, cómo viven
en una armonía durante 60 años, porque al principio yo tengo 3 años cuando se conocen, pues obviamente mi mamá está recién divorciada, el otro es el soltero, como le decían, el soltero de oro, porque era joven, guapo, rico, y pues quería la mamá buscarle la mejor mujer del mundo para casarlo y hacer la fiesta. Y a la hora que Federico se enamora de mi mamá divorciada, pues se hace un escándalo. Y con ¿Cómo? tres, ¿Cómo mi pollito, Federico, se va a casar con una divorciada con 3 hijos? Y ahí empieza el calvario de mi mamá, te puedo decir en un principio. Pero mi mamá estoicamente le sigue hasta que vencen todas las dificultades y terminan viviendo juntos toda su vida. Y entonces cuando Alejandro dice, es que lo trataron de matar por el dinero, yo digo, bueno, si lo hubiera querido matar, lo mata cuando tienen 30 años, no cuando tienen 90. O sea, claro. ¿cómo para qué? Pero además Alejandro, ¿qué relación tenía con la cuestión económica? ¿Tu hermano era albacea o le guardaba alguna lana? Porque Alejandro siempre ha sido muy cuidadoso, muy ahorrativo, muy ordenado en su vida privada, sus 2 hijos. O sea, ha sido bastante normalito, según yo. Sí, lo que pasa es que, mira, el perfil que tenía Federico era un perfil muy bajo. Era un Sí, perfil de un académico que pertenecía a la barra de abogados, pero era un perfil muy bajo. Era el hombre ideal para que fuera el prestanombres de Alejandro. Porque Alejandro, pues no podía, porque Alejandro pues, ya trabajaba en el gobierno de López Obrador y aparte había tenido muchos cargos públicos. ¿Es una familia rica? Sí, es una familia rica, siempre lo fue. Bueno, amasaron una gran fortuna cuando vinieron de Alemania. Sin embargo, no los volúmenes de dinero, ¿no? Tener casa en París, tener casa en San Diego, California, tener en Nueva York, tener 100 coches. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Ese dinero no es un dinero normal. Entonces, los famosos paraísos fiscales, que nosotros nos enteramos de uno, pues por accidente, porque en el momento en que mi mamá ya no tiene dinero para pagar la renta de la casa que rentaban con Federico, porque Alejandro no le da la pensión, se tiene que ir a vivir a mi casa. Yo estoy en la cárcel, pues qué mejor que mi casa que está desocupada. A la claro. hora que se está mudando, encuentran un papelito con un paraíso de 8 millones de dólares. El único que se encontró en casa de mi mamá, porque Alejandro, bueno, Alejandro no, Federico guardaba todo en otra casa que tenía que la ocupaba como oficina, que a los 2 días, no, a los 2 días no, al día siguiente que se llevó el sábado, se llevó Alejandro a Federico al hospital. El domingo yo pasé por esa casa porque era camino a casa de mi mamá y me encontré esa oficina que estaba sobre Reforma llena de candados y de cadenas. Él fue rapidísimo y dijo, no, 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 no vayan a encontrar más cosas. Y cerró todo eso. ¿Alguien? Digo, esto tampoco está normal. No, 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 para nada. ¿Cómo es tu vida hoy? Pues mira, Carlos, mi vida ahora es muy diferente a la que llevaba porque tengo muchísima más conciencia de las cosas. Estoy muy contenta, no estoy viviendo en México, no pienso regresar, aunque me duela mucho mi mamá, y lo que estoy haciendo ahora, pues planeando el segundo libro y ayudando a la cárcel. O sea, ¿no Digo, piensas regresar? mira, ahorita no, ahorita no. Ahorita no pienso regresar porque todavía tengo mucho miedo a que me vuelva a hacer algo. Si ya te lo hicieron una vez, te lo pueden hacer 2 y 3. Entonces, no. Lo que estoy es muy conectada con la cárcel, Carlos, y estoy ayudando mucho. Ya saqué 11 personas con donativos de mis amigas y de personas que por Twitter me dicen cómo te ayudo, les doy el teléfono, nos ponemos de acuerdo, depositan el dinero. He sacado 11 personas, yo calculo que esta semana sale la 12ª. También he tenido donativos para colchones, ya se han donado 400 colchones porque en la cárcel duermes en el suelo. No, espérate, a ver. Yo conozco un par de reclusorios,
sí tienen colchón y camita. No, Carlos. ¿No No, que no tienen colchón ni camita. Mira, las celdas donde yo no vivía, hay colchón y camita? yo te voy a hablar de mi experiencia. No Sí. te puedo hablar del reclusorio Oriente ni de ninguna otra cárcel porque no he estado. Yo nada más en la que yo estuve. Las celdas tienen capacidad de 5 personas. Los camastros donde hay son de lámina y sobre la lámina debes de poner un colchón que supuestamente el gobierno te da. Cuando llegas a Santa Marta, la primera celda que yo llego, en lugar de que había 5, había 7. Yo era la octava. Y me dicen, usted se tiene que dormir en el suelo. Y veo a las otras en el suelo. Y le digo, oiga, pero ¿cómo en el suelo? Y me dice, a ver, Reinita, ¿tú crees que estás en un hotel de 5 estrellas? Estás en la cárcel. Le digo, oiga, pero si no soy un perro, necesito un colchón. Aquí no hay colchones. Entonces ahí, pues me dormí en el suelo. Y estuve unos días en el suelo, Carlos. Entonces, ahí dije, yo no voy a parar hasta que las 1,300 internas de Santa Marta tengan colchón. Y luego me fui dando cuenta que sí hay algunas que tienen colchón. Colchones, una compañera mía llevaba 16 años interna, 16 años recluida en Santa Marta. Y le habían dado hacía 16 años un colchón. Que te aclaro, los colchones son colchonetas, porque son de 10 centímetros de alto por el largo de la cama. O sea, no son colchones, es una hule espuma duro. ¿Tú te puedes imaginar lo que era el colchón después de 15 años? Era de este tamaño y en pedazos. Ese era su colchón. Y yo dije, oiga, ¿con quién tengo que hablar? Porque yo necesito dormir en un colchón, yo no puedo dormir siempre aquí. No, pues no hay. El gobierno no tiene dinero para darte colchón. Bueno, oiga, ¿y papel de baño? ¿Cómo voy al baño? No, pues te lo tiene que traer tu familia. Digo, sí, oiga, pero mi familia no la dejan entrar hasta la próxima semana. ¿Qué hago yo en 8 días? Ese es tu pedo. Así me contestaron. ¿Cómo ves? Para que te des cuenta lo que es Santa Marta. Eso es Santa Marta. Entonces, estoy trabajando en ello y llevo 400 colchones, ahorita tengo otros 50 en producción y voy como la hormiguita, porque tú conoces a Ana Paula, mi hija, y me dice, mamá, ya tus amigas las tienes hasta acá, todo el tiempo te la pasas pidiendo dinero, desde que te metieron estás pidiendo dinero, que mándanos pintura, que mándanos rodillos, que mándanos broches, que quieres pintar, que quieres plantas para la cárcel, y ahora quieres colchones para las que están. ¿Qué te importa si tú ya estás afuera? Digo, no, esto no acaba nunca. Esto no acaba nunca, ni acabará. Ni acabará. Por eso cuando me dices, ¿qué estás haciendo? Pues estoy llevando una vida muy ocupada porque me hablan de la cárcel, me pasan los papeles, los leo, ya sé más de leyes que de nada, se los paso a los abogados pro bono que he conseguido, que no me cobran, me hacen el papeleo y ellos son los que hacen todo para liberar a las personas. Has, Entonces, ese ha- es ha- has sacado a 12. a 11 y la otra estoy haciendo los trámites que yo creo que sale, o si no, a finales de semana, la próxima semana. Van a ser 12 personas que ya están fuera de la cárcel, que si no ha sido por el pago de las multas, que fue lo que pagué, se quedan 4 años, 10 meses. Esas son las sentencias. Porque si tú te robas una lata de atún, te quedas 4 años, 10 meses. O pagas la multa de En el, 3,000 pesos. O pagas 3,000 pesos, Carlos, pero digo, en el supermercado, donde lo robes. No importa en qué lugar. Lo robas en un Oxxo, en donde tú quieras, tú te robas una lata. Te meten a Santa Marta y te dejan 4 años, 10 meses. O pagas 3,000 pesos. Si tú pagas 3,000 pesos, en 3 días sales. Pero no los tienen. Pero ¿qué claro. pasa con la secuestradora? La secuestradora sí tiene el dinero de los secuestros y ella le da el dinero al juez. Y la secuestradora sí sale. Y a la semana vuelve a secuestrar, pero vuelve a pagarle al juez. Esa es nuestra justicia. Por eso escribí el libro. Es una denuncia a lo que sucede, a que se tiene que hacer algo, que la lucha es posible, que no podemos decir,
No, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Somos 3 muchachos contra el hombre más poderoso de México. No, el hombre más poderoso es López Obrador. No, te tengo noticias. No, el más poderoso es Alejandro Gertz Manero. Le sabe a todos le sabe algo, o qué pasa, pero nadie lo toca. Si tú recuerdas, hasta que mis hijos lo hicieron visible, empezó Alejandro a tener problemas. Antes no se hablaba de Alejandro Gertz Manero. Los plagios a los libros, lo de la universidad, lo de Scherer, todo salió después de lo mío. Me estás deprimiendo. A ver, no te digo mentirosa, pero te digo algo de sentido común. Si las cárceles dependen de Sheinbaum, las cárceles tienen un presupuesto porque le tienen que pagar la comida. ¿Les daban comida o la pagaban ustedes? Comida sí te dan comida y cuarto, y agua 2 horas en la mañana y 2 horas en la noche. Aguas Ahora, tratadas que son negras, pero negras. No tienes una idea. Negras. Haz de cuenta que es agua de tamarindo, así le llaman al agua que llega, agua de tamarindo. Poníamos un calcetín en la llave, y tú no sabes lo que sacábamos del calcetín. Y el agua, ¿de qué color era? Yo las primeras veces dije, es que yo estoy más limpia que el agua. ¿Cómo para qué me baño? ¿Cómo para qué me baño si está negra el agua? Y me dijeron, pues acostúmbrate, porque ese es el agua de Santa Marta. Eso es lo que te dan. Comida sí te dan, pero no te dan papel de baño. No te dan cótex. Tú imagínate, tanta mujer joven, sin toallas sanitarias, ¿qué hacen? O sea, ¿qué se hace? Y si tu familia vive en Chihuahua, ¿cómo te viene a ver? ¿O no tienen dinero? Una de mis mejores amigas, el marido trabajaba en un camión de basura, recogía basura y vivía en Querétaro. Y le decía, no puedo ir, me cuesta 400 pesos el camión de ida y 400 de regreso. Mejor lo junto y te mando dinero. Y el año que estuvo mi amiga, nunca la vino a ver. Pero bueno, le mandaba dinero. Pero ¿cuánto dinero te pueden mandar? Si tiene que mantener al hijo que se quedó y a la familia. Y el gobierno no te da nada, te da lo que te estoy diciendo. Eso es lo que sucede. Por eso la importancia de que se sepa y de que alguien me ayude, que alguien me ayude. La cosa es que han dado con mucho trabajo con las libertades, pero yo tengo que poder hablar con empresarios, yo tengo que poder hablar con Kimberly Clark y decirle, oiga, ¿de qué manera me puede ayudar? ¿De qué manera podemos llevarle una despensa mensual a las internas? Y un día hablar con Kimberly Clark, otro día hablar con Herdes, otro día hablar con la Costeña. ¿De qué manera puedo entrar de lleno con los empresarios? Pero claro, yo no voy a agarrar el teléfono y le voy a decir, me comunica por favor con el dueño de la Costeña, habla Alejandra Cuevas. Pues ¿cuándo me lo van a pasar, Carlos? Pero lo voy a hacer. es que entiendo lo que me dices, pero ¿en qué ser humano entra en la cabeza que no puede tratar como humanos básicos a los reclusos y las reclusas? O sea, no, tiene que ser muy pendeja. O sea, es tan pendeja y tan insensible Claudia Sheinbaum. Pues es la comisionada, ¿no? Es la del DF. Yo creo que de ella dependen las cárceles. No sé de quién dependan, De pero ella, bueno, si dependen de ella, pues por qué no les da colchones? ¿Por qué no les dan cobertores? No, no hay cobertores. Tú imagínate que cuando yo llego y me dice, acuestes en el suelo, yo le digo, oiga, era octubre, ya hacía frío, eran las 2 de la mañana. Y le digo, oiga, ¿y qué? No, pues ahí a ver cómo le hace. Entonces me senté como un ratoncito en el suelo y una de las de ahí de la estancia, porque le llaman estancias para que no suene tan feo, celda. Entonces me dijo, yo te presto un zarape. Entonces me prestó un zarape y puse la mitad para que me hiciera algo de camita y la otra mitad me tapé. Tú imagínate las condiciones, las condiciones. Y yo dije, bueno, y si quiero hacer pipí, ¿qué hago? No, pues me aguanto porque no tengo papel, ¿no? O sea, olvídate. Y luego la de al lado me dijo, oye, si necesitas, yo te doy. O sea, las mujeres te tratan
de ayudar entre sí, pero ante esa miseria, tú imagínate, la gente tiene su papel, llega una nueva, pues tampoco te va a dar, pues te da y al rato ya no tiene ella. Es, de verdad, por eso le llamé inframundo. Mis hijos me dijeron, mamá, pero ¿por qué el inframundo? ¿Por qué es el inframundo? Eso es lo que se vive en la cárcel. Qué horror, qué horror. Por eso es tan importante, es tan importante la lucha por salir y la lucha para que se tenga fuerza, que se unan más personas, que haya más voces, ¿no? Porque yo les digo, es una historia de resistencia y de lucha, así le llamo yo. La resistencia fue mía, yo resistí, pero resistí para salir cuerda, porque todas resisten. Si tú te fijas, hay muchísimas internas que están en la cárcel y salen, no te mueres, porque la naturaleza es fuertísima. Por más que se quieren morir y todo el día lloran, yo me quiero morir, nadie se muere. La resistencia del ser humano es terrible, pero salen totalmente locas. Yo me propuse, como les dije a mis hijos, yo sé que voy a salir, pero voy a salir cuerda. Voy a salir con un motivo de vida. Dejé de preguntarme por qué estoy aquí. Al principio decía, pero ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Yo qué hice? ¿Yo por qué? Si yo estaba tan tranquila, ¿por qué yo? Hasta que cambié, Carlos, y dije, ¿para qué estoy aquí? Tengo que encontrar los para qué llegué. No tienes una idea. ¿Y cuál fue? Encontré, ¿Qué encontraste? ay, Carlos, encontré infinidad de para qué. El primer para qué que encontré fue, mi familia es muy unida, mis hijos, llamo mi familia porque, bueno, la otra familia pues ya no es familia, pero mi familia la llamo a mi núcleo, ¿no? Mi mamá, mis 3 hijos, mis nietos, esa es mi familia. Somos muy unidos, nos vemos mucho, etcétera, etcétera. Sin embargo, la vida de mis 3 hijos, uno viviendo en Estados Unidos, el otro trabajando, el más joven, y Ana Paula casada con 3 hijos, pues sí, nos veíamos cuando yo organizaba, que era todos los lunes, una comida familiar. Entonces nos veíamos, los martes yo iba a casa de mi hija y era la convivencia que teníamos. Sin embargo, entre ellos, pues no había tanta unión. A la hora que esto sucede, mis 3 hijos se vuelven uno. Y los 3 hijos están todo el día luchando y ahí está ahora lo que está tratando de hacer Ana Paula, recuperar a sus hijos. Porque como me dijeron mis nietos cuando yo salí, abuela, ¿tú crees que tú fuiste la única que la sufriste? Nosotros nos quedamos sin mamá. Nosotros los mismos 528 días que tú estuviste ahí, no tuvimos mamá. Mi mamá se desapareció y estuvo únicamente luchando porque tú salieras. Sí reconocen tus nietos que Ana Paula es una heroína. Bueno, tú imagínate, pero claro, para ellos, Ana Paula es una mamá muy apegada a ellos, que siempre está con ellos, que siempre, desde que eran chiquitos, los llevaba a la clase de natación, siempre presente, 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 no era la clásica de que, ay, mándalos y ahí se van y no les pasa nada. Ella muy presente. Y de repente les pasa a estos, en ese momento tienen 12, 15 y 18 años, 19, no un poquito más, 20, o sea, ¿sí? Son todavía muy pubertos, muy jóvenes. Sí. Entonces, sí, hay muchísimo problema. Entonces, el libro también trata de lo que es un efecto como cuando tú tiras una piedra. Tú tiras una piedra y crees que se hacen 3 onditas, pero no se hacen 3, Carlos. Se mueve todo el río. Eso es exactamente lo que pasó con mi familia. Se movió todo, se movió todo. Entonces, cuando me preguntas qué para qué encontré, pues mira, el primero fue la unión entre mis hijos se hizo mucho más fuerte. Esa fue, creo, maravillosa porque es divino tener hermanos con cual contar y que se unieron de esta manera. Ese fue el primero. El segundo, pues fue realmente ayudar, realmente ver de qué manera puedes hacer algo por el otro y no nada más pasártela bien en tu mundito y saber que tú estás bien y ahí la llevas, ¿no? Y hacer conciencia en la gente que se puede, que la lucha existe y que nada de que qué hacemos. Yo he oído comentarios, hombre, no va a pasar nada, Morena se va a quedar. ¿Tú crees? No, hombre, Xochitl no va a poder hacer nada. ¿Qué hacemos? No se puede hacer nada. Con esa mentalidad no se puede hacer nada. Por eso el libro, porque sí se puede, Carlos. Quiero que se les meta en los huesos. Se pueden lograr muchas cosas. Solo tienes que dedicarte
y echarle ganas y saber que eres capaz. En Atípical estamos igual que tú, con esa filosofía de que sí podemos y va a ganar Xóchitl y no van a ganar la mayoría del Congreso y los 9 gobernadores no van a ser de Morena. Es la única, ni igual presidentes municipales, vamos a luchar de pie, con la cara de frente. No, Pues no es hay, lo único. no hay de otra. Entonces, tus Es lo planes, único que, por ejemplo, estaba yo pensando, las cárceles pueden votar, mientras tú no seas sentenciada, las sí, internas pueden votar, pero ¿tú crees que van a hacer que voten? tienen cerrados los consulados en Estados Unidos, no contestan para gente que quiere sacar su credencial de lector, imagínate. Por eso te digo, ¿y tú crees que las cárceles, tantísimas mujeres que no tienen sentencia sin credencial, porque nadie tiene credencial cuando llegas ahí porque te quitan todo, entonces no va a haber votación tampoco? Entonces, pues va a ser mucho más fácil, ¿no? Pero creo que sí, tenemos que seguir dando la lucha y tratar, pues, de retomar nuestras vidas. Alonso, un gran activista, haciendo todo lo que puede, hablando todo lo que puede, tratando de hacer conciencia en qué está sucediendo, hablando de política, hablando absolutamente de todo. Gonzalo también retomando su vida, nuevamente trabajando, tratando de ver qué se hace exiliado, porque también para él fue muy difícil abandonar todo lo que dejó en México. Y Ana Paula, pues retomando a su familia. Y mi mamá esperándome, Carlos. Y yo buscando abogados que me ayuden a Y pelear ya contra no el puede, Estado. Quiero pelear contra el Estado, porque el Estado me la debe. No se sí. vale, usted disculpe. Y quiero pelear contra Goebbels. Quiero obligarlo. Bueno, yo no, mi mamá, que tiene que devolverle la pensión y el dinero que le quitó, porque fue un ilícito el que cometió, el abuso de poder. Otra de las cosas que hablo aquí, todas las intrigas que se dieron. Atrás de cualquier político está la parte de la intriga. ¿Por qué actuaron así? ¿Por qué Del Mazo hizo lo que hizo? ¿Por qué mi hermana? Todo eso es una maraña allá adentro, como de veras, como de película, de tenerte en el sillón, en primera fila, diciendo, ¿qué más va a pasar en este libro, Carlos? Yo no entiendo nada. Sigo sin entender porque no fue problema de dinero. De todos modos, obligó a tu mamá a que no, a que devuelva todo, hasta las vajillas que eran ya de ella y que usaron durante 50 años, las quiere y se las llevó. Dejó a tu mamá desnuda. Este, y otra vez me extraña. Yo conocí a otro Alejandro Gertz. Yo, la verdad, conocí a otro. Tipazo, buena onda, no vengativo, justo. Pues algo le pasó, Sí, la pues vida. algo le pasó porque qué barbaridad. Se volvió un ser diabólico, diabólico. ¿Cuál es la maldad? 97 años, mi mamá. ¿Cuál es la maldad de continuar con esta pesadilla? ¿Por qué no le da la pensión? Su hermano así lo quiso. Cuando tú eres albacea, tienes que seguir lo que tu hermano ordena. Tú nada más eres el administrador, no decides qué hacer. ¿Por qué no se la quiere dar? ¿Por qué continúa siendo tan perverso? ¿Y qué trae contra tu mamá, no? O sea, también es la pregunta de los 94,000 pesos. ¿Qué Una señora trae? manejó el dinero, no manejó chequeras, no manejó nada. Y Nada. Ahora, puede ser que también lo hemos pensado, que tenga miedo de que mi mamá tenga alguna información, ¿no? Que diga, bueno, tantos años juntos, a lo mejor Federico le contó a Laura algunas cosas y mejor la imposibilito a que vaya a impugnar el testamento. También por ahí viene, porque en el testamento todo es para Alejandro y sus hijas. Nada más la pensión es para mi mamá, la pensión y las cosas de la casa. Y los gastos médicos, no seguro médico, es diferente, gastos médicos que nunca cubrió. Entonces, ha de haber tenido temor, me impugnan el testamento y después de que tú vives con una persona esa cantidad de tiempo, pues obviamente tienes derechos. claro,
Pero si en 5 años, Carlos, nunca se impugnó el testamento, o sea, del 15 al 20 nunca se hizo nada, se aceptó únicamente la pensión. ¿De dónde sacó la cabecita loca de Alejandro para inventar este cuento? ¿De dónde salió? No sabemos, Carlos. Se va a ir a la tumba, se va a ir a la tumba y nunca vamos a saber cuál fue la razón. Y también que tus hermanos, no sufrieron, no lloraron por ti, y no metieron las manos para que salgas por la injusticia, se escondieron. Esos no son hermanos, Alejandra? Traiciones familiares. Toda la traición, Carlos, creo que es muy dolorosa, pero cuando es de la familia es terrible. Ahora, yo te voy a decir una cosa, he trabajado mucho en el perdón y no porque lo merezcan, ¿no? No porque no lo merecen. Sin embargo, el perdón te da paz. Entonces, creo que yo merezco la paz. Yo les he dicho a mis hijos toda la vida, cuando tú tienes rencor, cuando tú tienes odio, cuando tú tienes venganza, es como tomarte un líquido de puro veneno y decir, me estoy tomando el veneno, pero tú te vas a morir. No, no se va a morir el enemigo, te vas a morir tú. Entonces, yo quiero paz y no es una venganza, es justicia lo que estamos llamando. Y la No, vamos a hacer. y además de justicia, te digo, es un testimonio real, son hechos, no estás inventando nada, no. Nada más es importante que la gente se concientice del Estado de Derecho, de que no hay en este país, que López Obrador no conoce esa palabra, no la avala para nada, y que como ciudadanos tenemos que estar conscientes que, como tú dices, cualquier pendejada sobres a la cárcel. No, ¿y los derechos humanos dónde están? Lo que te pregunto. No hay derechos humanos, no hay Estado de Derecho, no abuso de poder absoluto. ¿Cómo utilizó, como te decía yo, a todos sus títeres? A todos sus títeres. El primer magistrado, que fue el que me debió de haber dado la libertad, porque primero se hace una apelación al auto de formal prisión. En ese debía yo de haber salido. Y los Claro. abogados me dijeron, en este sales, el primero, a los 3 meses de estar yo ahí. Entonces yo dije, bueno, 3 meses la libro. Voy a hacer todo para sobrevivir 3 meses. Ese magistrado, ¿no? Ceballos Orozco, me dice, culpable. ¿Y qué crees? ¿Qué crees que sucede? Ernestina Godoy le da otro puesto que es un superhueso, le da mejor puesto en premio a que me encarcele. O sea, a que me dicte el auto de formal prisión. ¿De qué te acusaron? Mira, es homicidio doloso. Tú Homicidio, estaba, homicidio. estaba en el pinche hospital inglés. Bueno, así era mi acusación. Homicidio doloso. Tan confusa era la situación que muchas en la cárcel, incluyendo varios abogados dentro de la cárcel, que me fueron a ofrecer ayuda, me decían, oiga, pero ¿por qué usted mató a su esposo? Y yo, a ver, ¿cómo? Es que dice homicidio doloso, pero lea usted, le digo, yo no, yo soy la hija, yo no soy la esposa. Muchas personas, y en Twitter mucha gente me escribe, pero es que realmente, ¿por qué mató usted a su marido? Digo, bueno, es que no entienden nada, no era mi marido, era el marido de mi mamá. Ya, o sea, es una confusión terrible. Vale, que vendas muchos libros. Ay, ojalá, Carlos, ojalá vendamos muchos porque necesitamos que más gente sepa, que más gente se una y que veamos qué podemos hacer por este país. Vamos a darle voz a tanta gente, que tengan valor, que denuncien. ¿Cuánta gente no denuncia, Carlos? Hay que acercarse a ti, hay que decirle, bueno, tú, acuérdate que me ayudaste también a sacar a otra persona. A ella no la cuento como que la saqué yo porque ella llevaba muy adelantado el caso, pero gran ayuda fue tuya, que también de Ana Georgina, te acordarás, gran ayuda fue el haberla apoyado. Entonces, tan fácil que nos resulta apoyar, tan fácil, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por No, qué no, por qué no corremos la voz? Como tú hablabas, ¿no? De los 25 pesos mensuales, ¿no? Que cuenta con los míos, por favor. gracias. De Gracias verdad, o sea, tenemos que ayudarnos, bueno, 300 pesos al mes. Si todos ponemos ese granito de arena, al hacemos, año.
hacemos lo que queremos, sí, 300 pesos al año, 25 mensuales, a nadie le cuesta nada. Pero si no hacemos nada y no, qué flojera, ¿dónde lo voy a depositar? ¿No? Esa es la respuesta de muchas personas, Carlos. Si no nos unimos, si no hacemos nada por este México, de verdad, Morena no se va a ir. Sí se va a ir. Si no hacemos nada, no se va a ir. Tenemos que hacerlo, Carlos. Ale, te quiero mucho. Yo te quiero más. Y salúdame a Alonso, a Gonzo y a Ana Paula, la veo aquí en México de vez en cuando. Ok. Y que tengas mucho éxito. Aquí tienen el libro, El Verdugo, Alejandra Cuevas, el delito que inventó el fiscal general de la República para cobrar una venganza personal. Ese es el resumen correcto del libro. Y a la familia típica les recuerdo que todos ustedes estuvieron muy solidarios con nosotros. El 85% de ustedes en las encuestas decidió ayudarnos. Durante el programa pasaron varias veces el número de cuenta donde pueden ayudarnos a depositar. Muy pronto van a estar pudiéndolo hacer en Oxxo, y en 2-3 días más les mandamos con todo nuestro cariño la dirección de la cuenta de Estados Unidos para que nos depositen ahí. Ale, muchas gracias. Y muchas gracias a ti. Gracias por la invitación. Te amo con el corazón y con el alma también. Yo también. Gracias y sigue feliz. Te lo mereces. Gracias. Tus amigos, nos vemos el lunes. Tengan un lindo fin de semana y sigan viendo Atypical, que está muy divertido con toda la programación. Muchas gracias. Familia Atypical, muy buenos días. La carta que escribí este jueves para Atypical TV se la dirigí al doctor Muerte López-Gatell. Y como cada jueves les recuerdo que me hagan el favor de viralizar este video entre sus amigos, sus familiares y sus cuates. Muchas gracias. Bien, vamos a la carta. La cabeza de la carta dice: carta dirigida al doctor Muerte López-Gatell. Y entre paréntesis, seguro que no vas a ser candidato. Detestable ser humano. La semana pasada me enteré que renunciaste como subsecretario de Salud. Al principio creí que finalmente Andrés había abierto los ojos y que te había corrido a patadas, y tal como lo merecías. Pero no. Terrible decepción. Andrés no te corrió. Renunciaste para buscar la candidatura a la jefatura de gobierno de nuestra ciudad. Después de leer la desagradable noticia, me cayó el 20. Todo se me hizo congruente. Después de 5 años, entendí lo que te pasaba. Andrés te contagió su delirio mental, porque solamente a un enfermo de la cabeza como tú se le ocurre la estupidez de pretender ser jefe de gobierno. Finalmente, entendí la cantidad de idioteces que decías en las mañaneras durante estos últimos 5 años. Solamente a un irresponsable como tú recomendaba que ni Andrés ni nadie usara tapabocas en la pandemia. Solamente a un mentiroso como tú se le ocurre predecir que máximo iban a morir 60,000 mexicanos en la pandemia, cuando en realidad mataste a 800,000. Y eso no es todo. Solamente a un ignorante como tú se le ocurre prohibir a los hospitales y farmacias privadas importar las vacunas, además de que ordena disminuir la porción de las vacunas en las ampolletas para que se distribuya la medicina entre más mexicanos. Y solamente a un resentido como tú se le ocurre comprar vacunas no certificadas por la Organización Mundial de la Salud. Y obvio, solamente a un desubicado en este planeta como tú
se le ocurre la gran ideota de ser candidato a la jefatura de gobierno. ¿En qué cabeza cabe? ¿Quién te dijo que podías hacerlo? ¿Quién te dijo que podías ganar? ¿Qué loco te dijo que tienes talento? ¿De verdad crees que nosotros los chilangos votarían por un ignorante como tú? ¿De verdad crees que sabes gobernar? ¿Tienes idea de cómo manejar la seguridad? ¿Te ves manejando la salud de nosotros los chilangos? El tráfico, la limpieza, las comunicaciones, etcétera, etcétera. ¿Has pensado en la madriza que te pondría el candidato o la candidata de la oposición en los 2 o 3 debates? Yo sí me lo he imaginado. Y te digo la verdad, me reiría mucho. Finalmente, López-Gatell, te voy a dar un consejo. Renuncia a este sueño imposible e irreal. Ve con un psiquiatra para que te recete una medicina y frene tu delirio. Y pídele al psiquiatra que te recete algo muy fuerte para que no alcances a tu tocayo Andrés. ¿Sabes qué? Me das asco. Y te tengo una postdata. Hay muchos niños que te odian por haber matado a sus papás. Que quede en tu conciencia. Amigos de Atypical, esta es la carta de este jueves. Tengan un lindo fin de semana. Sigan disfrutando toda la semana Atypical, que tiene muy buena programación. Muy buenos días.